Un caluroso saludo en el Señor, un fraternal abrazo para todos quienes se conectan en esta hora de la mañana con nosotros, quienes lo están haciendo a través del canal institucional Amén Comunicaciones, a través del canal del Padre Carlos Yepes desde Facebook y desde YouTube. Y también un abrazo muy especial para quienes van a ver este programa en diferido. En esta temporada del mes de marzo hemos estado conversando sobre cómo volver a lo esencial. Y hoy precisamente vamos a hablar de esos criterios para defender la vida. Para ello tenemos a un invitado muy especial. Él es médico, especialista en ginecología y obstetricia y es también especialista en bioética y tenemos el placer de que nos acompañe en esta mañana, de que podamos aprender mucho de él y es el doctor Carlos Gómez Fajardo. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Buenos días, Johanna. Estoy pues muy contento, muy complacido de aceptar esta invitación que me has hecho, así como a Amén Comunicaciones, en esta mañana para intentar transmitir algunos conceptos que pueden tener utilidad para la formación de un criterio en el tema del respeto a la vida humana, especialmente en condiciones de fragilidad. Muchas gracias a usted, doctor, por aceptar la invitación, por estar aquí acompañándonos. Y bueno, entonces, ¿qué le parece si empezamos a manera de introducción? Yo decía en la presentación que usted es experto en bioética y quisiera que nos empezara compartiendo qué es la bioética. Así es, Johanna, lo que vamos a intentar argumentar es desde la disciplina de la bioética y sí merece la pena tener unos, unas pautas generales en qué consiste esta disciplina y por qué hoy en todo el mundo tiene tanta importancia el aporte que hace la bioética en distintas áreas de la actividad humana. El término bioética conjuga dos significados muy importantes: bios, vida, ética, la ética de la vida. Cuando hablamos de ética, nos estamos refiriendo al modo concreto, práctico, de comportarnos nosotros ante situaciones que exigen un discernimiento racional sobre lo que es bueno, sobre lo que es malo, sobre lo que es un camino correcto para solucionar un problema. Hay un pensador que decía que la ética se podría denominar elegancia. Elegancia es el arte de elegir bien. Y la bioética como disciplina nace hacia los años 70. Es muy importante destacar aquí la figura de un personaje norteamericano, Vancellaer Potter, que era un bioquímico estudioso de la oncología, es decir, de los tratamientos y de las condiciones de cáncer y el desarrollo de los nuevos agentes quimioterapéuticos en los años 60 y 70. Y es que en esa época del siglo pasado, hace 50, 60 años, ciencia y tecnología nos empiezan a plantear una serie de dificultades prácticas que no habíamos tenido anteriormente en la medicina. Ejemplo, los dilemas y circunstancias difíciles asociadas al tema de trasplantes, al tema del uso de nuevas tecnologías, de las diálisis, por ejemplo, de las unidades de cuidados intensivos. Originalmente, esta disciplina nace muy vinculada a esas circunstancias tan extremadamente difíciles de decidir en situaciones clínicas, pero con el paso del tiempo simplemente nos hemos dado cuenta de la enorme importancia que tiene eso, que también para aspectos que trascienden la medicina, van más allá de la medicina, como aspectos ecológicos, aspectos sociales, aspectos relacionados con la conducta humana, la reproducción humana, el manejo de medios de comunicación, el manejo de desarrollos tecnológicos de distintos campos, incluido, por ejemplo, la tecnología genética o la tecnología nuclear, la tecnología bélica, en fin, infinitas áreas de la actividad humana están impregnadas de la necesidad del enfoque bioético. Y una de las mejores definiciones, creo, que hay de esta disciplina de la ética de la vida
En concreto tiene que ver con lo que un autor ha llamado la invitación a la formación de la conciencia crítica en la civilización tecnocientífica. Conciencia crítica, capacidad de darnos cuenta de la magnitud de nuestros procesos de decisión-acción y en una época en la que la tecnología y las aplicaciones tecnológicas, por ejemplo, en la informática, nos han permeado y nos han afectado de una manera muy honda a todos. Doctor, tengo entendido que esta disciplina convoca a distintos actores interdisciplinarios para discutir todos estos temas a los cuales se han ido abriendo el tema la bioética, no solamente desde el aspecto clínico, sino como usted muy bien lo mencionaba, en estos otros aspectos. ¿Cómo puede el ciudadano de a pie precisamente sustraer desde la bioética esos elementos críticos, en este caso, en defensa, por ejemplo, de la vida, un tema que nos toca tanto en este momento en un país como Colombia, para poder decir que tengo argumentos basados en algo racional, en algo que viene de disciplina de bioética, para poder defender la vida? Yo creo, Johanna, que la responsabilidad de cada ciudadano y de cada persona cuando va a formar un criterio sobre una situación sobre todo situaciones que son manejadas de manera muy polémica por medios de comunicación, se encuentra ante la obligación de buscar documentación, idoneidad, entendimiento de la magnitud de lo que está sucediendo. En la bioética yo creo que también nos preocupamos de ese problema de la idoneidad. En la tradición del pensamiento antiguo se hablaba de dos cosas que son diferentes. A, la opinión. B, el conocimiento. No basta con que nosotros expresemos opiniones y digamos simplemente estoy de acuerdo o estoy en contra de determinada aplicación, sino que nuestra postura esté fundamentada en un episteme, en un conocimiento racional, ordenado, documentado. Cualquier persona con un nivel de educación básico puede comprender la magnitud, la seriedad de la ética. Precisamente hay un autor español que nos habla con mucha claridad sobre este tema. Es la seriedad de la ética, porque estamos hablando de temas muy críticos al inicio y al final de la humana, por ejemplo, o los temas que nos afectan a todos como conglomerado social, como los temas ecológicos, los temas de decisiones políticas y de decisiones normativas. Por eso, una de las características esenciales de esta disciplina de la bioética es el diálogo entre especialistas de distintos campos. El ingeniero tiene cosas que decir importantes, el abogado, el político, el médico, el filósofo, el teólogo, el educador, cada uno dentro de su campo de acción se puede enriquecer y puede enriquecer ese diálogo interdisciplinar para ayudar a formar en la opinión pública, que es un concepto quizá demasiado amplio, pero en la opinión pública, un elevado nivel de discernimiento racional, de conocimiento sobre los procesos de decisión-acción. Sí, usted tiene mucha razón en eso, porque sobre todo ahorita los medios de comunicación que manejan una agenda en la cual se quiere muchas veces imponer una información, pero que nosotros de nuestro lado tenemos que estar informados para poder entrar a no solamente debatir, sino tener esos argumentos de valor y poder con todo el criterio ir a fundamentar aquellos temas que se nos presentan en el día a día. Doctor, nosotros en el gran tema que tenemos en este caso, criterios para defender la vida, vamos a hablar de tres aspectos, de cómo nosotros podemos tener como clave tres elementos sobre este debate de la vida. Y uno de ellos, el primero es que cada vida, la vida como tal, es sagrada y merece respeto. ¿Por qué se nos ha llevado a distorsionar el respeto que debe tener la vida, doctor? Bien, Johanna.
Ya usted lo ha dicho con radical claridad. Para cada uno de nosotros es claro su propio valor como persona. Ese valor lo podemos denominar dignidad. La dignidad, un valor intrínseco, un valor que no depende de las opiniones de otros, que hace parte de nuestra propia condición humana, ha sido, digamos, atacada y vulnerada desde distintos frentes. Esto tiene digamos, unos antecedentes, que son antecedentes ideológicos, políticos, incluso filosóficos. Y la vida humana, estamos hablando y refiriéndonos particularmente a la vida humana, hemos llegado a un extremo de pérdida del sentido de lo humano, que temas como el aborto, la eutanasia, la selección genética o la eliminación de los enfermos o la discriminación de determinadas personas por su condición física e incluso la razón de ser de la medicina o de las profesiones como el derecho, por ejemplo, se han llegado a subvertir. Hemos con mucha frecuencia oído acerca de la era de la posverdad y de los problemas del relativismo ético. Todo esto permea la, digamos, dificultad o superficialidad de la toma de posiciones, incluidas posiciones jurídicas en muy altos niveles, sobre lo que debería ser una premisa al alcance de la lógica, al alcance de la aceptación de cualquier ser humano, y es la dignidad de la vida, es uno de los principios que hace fundamento para que sea posible vivir en paz y vivir en una sociedad organizada que respeta a todos los miembros que la componen. Me gusta mucho hacer esta aclaración y cuando era docente la mencionaba mucho a los estudiantes. La palabra respeto viene de dos raíces latinas, respectus, y significa mirar con cuidado al otro. Para un médico, que la mirada clínica es una mirada respetuosa, es una mirada que ve con cuidado, que ve dos veces y que por lo tanto se encuentra en la capacidad de discernir y encontrar los matices que hacen más especialmente apreciable y claro, valorable la condición del otro. Doctor, usted estaba hablando precisamente de una palabra que es la dignidad, y ese es el segundo aspecto donde traemos a colación de que definitivamente la dignidad personal no es conveniente, sino que es realista. Nosotros muchas veces escuchamos hablar del tema de la dignidad única y exclusivamente como en esos momentos de fragilidad existencial, en el inicio de la vida, en la gestación, en la enfermedad, en las fases terminales, que son muy importantes, pero no únicamente. Entonces pensamos de que definitivamente la dignidad es una constante de la vida y no algo circunstancial. Doctor, ¿cómo vivir completamente en dignidad y entendiendo esto, que no debe ser algo conveniente, sino que es una realidad? Por lo al mencionar esto, eh, quiero hacer énfasis en una cuestión que para el creyente, para quien sabe y conoce racionalmente su condición, como lo decía Pascal, el gran pensador francés, mi problema es que yo no me hice. Cuando uno indaga en su propia interioridad, su propio valor como sujeto digno. La palabra persona también es una cuestión que no es precisamente humana. No podríamos decir que hay algunas personas que son más o menos personas que otras. Todas son personas. Posiblemente Johanna recuerda una escena extraordinaria, muy conmovedora, que es el niño del pijama, que era ese niño que tenía un amiguito que estaba en el campo de concentración y eran dos
muchachos que simplemente simpatizaban para jugar fútbol por su edad, tenían 7 o 8 años de edad. Y ese era el gran problema. El comandante del campo de concentración le hacía la explicación al niño, es que a su hijo, que era el alemán en este caso, le decía es que los otros no son personas, son solamente prisioneros que están allí. No, la cuestión de la dignidad es intrínseca. Es tan importante esto que en la Carta Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el preámbulo, el valor de la dignidad está en primer lugar. Igualmente, en los sistemas constitucionales de muchas partes del mundo, incluido Colombia, esto, la dignidad de cada persona es una de las razones de ser del ordenamiento jurídico y de la vida, digamos, pacífica. Y esta dignidad, repito, es intrínseca, es propia, natural, no depende de lo que digan algunas personas, incluso de lo que digan algunos legisladores o jueces, cuya opinión puede variar por razones ideológicas o por algunas otras razones políticas que nos afectan naturalmente. Medios de comunicación durante muchos años han presentado algunas de las características, por ejemplo, de la libertad, comillas, el libre desarrollo de la personalidad, cierro comillas, y quiere dirigir a las personas hacia de la afirmación de la dignidad, por supuesto, es que nos vamos a encontrar con unos principios fundamentales cuya validez, cuya verdad no pueden ser de buen recibo en algunos ámbitos, sobre todo en este mundo de la posverdad y de la relativización de determinados valores éticos que en realidad es la expresión de la imposición de otros valores, de los valores materiales por encima de los valores espirituales y de los valores, digamos, humanos en una perspectiva global del valor de la persona. Doctor, con el tema de la despenalización del aborto en Colombia a los 24 meses, a las 24 semanas, perdón, ¿usted considera que cómo debe responder una persona? Bueno, usted lo ha estado mencionando, formarse el criterio, el conocimiento, que no debe ser, que es algo intrínseco, pero validados en el aspecto de la dignidad de ese ser humano, que para muchos allí no empieza la vida, mejor dicho, usted como médico, o sea, ¿desde dónde empieza la vida? Esa es la pregunta primera, antes de hacerle la que le iba a hacer. Correcto, Johanna. Para esto me atrevo a proponer un ejercicio que en realidad es muy simple y es ir uno al diccionario y sacar el significado de la palabra biología, una de las disciplinas que fundamenta pues, gran parte de los conocimientos de la humanidad en medicina, sobre todo desde el siglo XIX y siglo XX, es la embriología, el estudio del embrión, y es el estudio de el progresivo, la progresiva diferenciación y maduración del individuo, de la especie humana, cuando estamos hablando de embriología. El inicio de mi existencia, de su existencia y de la de cada una de las personas que nos está oyendo, es una especie de Big Bang, es el momento de la fertilización. Un gameto femenino que se denomina óvulo y un gameto masculino que es el espermatozoide aportan cada uno 23 cromosomas para la creación de una nueva entidad biológica, un huevo fecundado que es un embrión que inicia un proceso de diferenciación. Pero como dice el gran genetista francés Jérôme Lejeune, ya en ese código genético nuevo, único,
indiferenciable de cualquier otro código genético del universo, se ha dado inicio al desarrollo de una nueva persona humana. Ese inicio, desde el punto de vista de embriología, es obvio. A partir de allí siguen una serie de pasos que podríamos equiparar a la diferencia niño-adolescente. En realidad, el adolescente atraviesa esta fase de su, digamos, maduración humana sin que podamos decir que hay un salto que ocurre en una fecha determinada. No, todos nosotros hemos iniciado nuestro proceso de desarrollo embriológico y lo hemos hecho de manera continua, es un continuum, no tiene una interrupción o unos hiatos. Las primeras 12 semanas, incluso para muchos autores las primeras 8, 9 semanas se denominan periodo embrionario porque es el desarrollo inicial de las estructuras anatómicas que componen el ser humano. Y después de esas primeras 9, 12 semanas, continúa un periodo que denominamos periodo fetal, en el cual se aumenta el volumen y la madurez de los distintos órganos. Pero del mismo modo que el niño recién nacido es una persona, lo es en el momento previo a su nacimiento y lo es en el momento previo a la adquisición de su cédula de ciudadanía y lo es en el momento previo a su fallecimiento a los 95 años de edad. Es la misma persona, siempre, siempre diferente, pero constitutivamente es un ser autónomo de una manera teleológica, es decir, con una dirección. Y una cosa adicional, Johanna, todas aquellas células de las que hablábamos del inicio están compuestas por unos componentes, digamos, minerales, carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre, que ya no son los mismos que me constituyen hoy. Soy un ser vivo, tengo metabolismo, tenemos una serie de circunstancias cambiantes en la existencia, pero nuestra radical identidad es ontológica, es decir, es lo que somos. Y la afirmación del valor ontológico de cada uno de nosotros no es una cuestión que opinemos, sino simplemente es un hecho de la realidad. Esto para los padres que han tenido niños recién nacidos eh, es una evidencia contundente que se va reafirmando a medida que va pasando todo este proceso tan largo de la formación del individuo. Y al cabo de 15 o 20 años de edad, los padres miran a esa otra persona que está ya terminando sus estudios de universidad o que se va a casar o que ha hecho ya una trayectoria existencial diferente y siempre los padres estarán asombrados por esa potencialidad que está en un desarrollo constante. Doctor, de hecho, cada persona, cada uno de nosotros tiene una historia por contar y pienso en cada una de las personas que están aquí conectadas, cuántos de ellos pueden tener una historia enfocada o relacionada a este tema del cual estamos hablando. Muchos de ellos a los cuales en algún momento sus papás se les haya pasado por la cabeza de pronto terminar con la vida y se dieron cuenta por alguna circunstancia que les habían mencionado algún diagnóstico de que esa no era la decisión, de que ya había un ser humano y de que debía seguir adelante con la vida. Recuerdo, por ejemplo, que para un común de todos, que hay, por ejemplo, el futbolista Cristiano Ronaldo, él con una familia de recursos humanos, de recursos económicos, perdón, pocos, un médico se negó a aplicar, por ejemplo, aborto a su mamá por tener esta excusa, por decirlo de algún modo, ¿cierto? Válida en algún momento para quien la mencione, pero realmente nosotros, cada uno de nosotros tiene una historia por contar. Entonces la invitación es a que si allí tú eres una de esas personas, nos cuenten en los comentarios y si tienen alguna pregunta, nos cuenten cómo ha triunfado en ustedes la vida frente a esas decisiones y como usted lo mencionaba, doctor,
la elegancia, que es la bioética, en nuestro caso podríamos llamarlo la sabiduría, para saber saborear la vida y para tomar esas decisiones. Doctor, otro de los aspectos importantes que nosotros podemos llamar para estas claves frente al debate de la vida es en un tercer aspecto y es el poder de la ética profesional. Usted ahorita mencionaba que en la bioética había un llamado a distintas disciplinas donde cada uno tiene una voz para mencionar el aspecto al cual le corresponde para poder aportar. Desde su disciplina, que es la medicina, nosotros normalmente vamos, tocamos la puerta de un médico porque tenemos en el consciente de que nos va a ayudar a tener una mayor calidad de vida frente a la salud, nos va a ayudar a salvar la vida. Pero ¿cómo entender que ahora paradójicamente muchos médicos, algunos, no todos, se están haciendo coequiperos para terminar con la vida? ¿Cómo responder a eso? Yo creo, Johanna, que esto es una cuestión de fidelidad. Es una cuestión de fidelidad, primero, naturalmente, a la vocación, a la razón de ser de la medicina. Ujú, Como lo has mencionado inicialmente, la medicina y las áreas de la salud son disciplinas que tienen un sentido, y este sentido es el cuidado, es el respeto, es la veneración de la vida humana. Particularmente para los médicos es obvio la cuestión de la vida humana en los momentos de fragilidad. ¿Por qué hay algunos que han perdido la senda? Hay muchas razones, hay razones ideológicas, políticas, educativas, de unos entornos, de unos intereses y de unas normatividades jurídicas que algunas veces se ponen de manera externa, de manera artificial, y que pretenden modificar la razón de ser de la medicina. Yo siempre hago la memoria de un querido profesor nuestro de muchas generaciones de médicos en nuestra área, el doctor Ramón Córdoba Palacio, médico pediatra que dedicó su vida a la enseñanza de la medicina y a la ética, no ujú, solamente como disciplina, digamos, intelectual, sino como praxis o práctica ujú. de la vida de un médico. Yo recuerdo siempre, siempre nos recordaba, y yo creo que no, esto no es sorprendente para si de pronto hay algún médico que lo esté escuchando, la importancia perenne, eterna, de las palabras consignadas en el juramento hipocrático. En el juramento hipocrático, Hipócrates, gran personaje del siglo V antes de Cristo, no daré, aunque me lo pidan, un fármaco letal o una. Es decir, Hipócrates tenía muy clara la misión en el sentido del respeto hacia la vida. En algunos casos, las aplicaciones tecnológicas utilizadas con una incapacidad de criterio y de discernimiento conducen a unas situaciones de angustia y de generación de dificultades enormemente complejas. Me refiero, por ejemplo, a las situaciones de utilización de las tecnologías de diagnóstico prenatal o del ultraprenatal. Son frecuentes las equivocaciones, los errores, las valoraciones pronósticas de situaciones que en realidad no se dan. Y esto ha conducido pues, a unas situaciones prácticas muy complejas. Ujú. Pero yo creo que esencialmente lo que está en juego es, como decía hace unos minutos, una cuestión de fidelidad, fidelidad a la razón de ser de las profesiones del cuidado. Y estas profesiones del cuidado comienzan también con el cuidado propio, lo que los griegos denominaban epimeleia, cura subi, el cuidado de sí mismo. Una persona que ejerce la profesión médica o las profesiones de la salud, que conoce el significado de sus palabras ante los pacientes o ante la sociedad, mide muy bien sus palabras antes de emitir un concepto que podría llegar a ser un concepto destructivo.
Además, ante la situación de presión externa por parte, por ejemplo, de sistemas normativos, desafortunadamente desde hace muchos años en Colombia tenemos algunas normatividades del Ministerio de la Protección Social que fueron emitidas sometiendo a ese ministerio a los intereses de la ideología de género y de la ideología anticonceptiva y de la ideología antivida. Es obvio que el médico tiene que discernir con mucha claridad con quién es su compromiso. ¿Es su compromiso con unos funcionarios políticos o es su compromiso de manera inmediata con la vida y el bien de su propio paciente que en determinado momento se pone en sus manos? La fidelidad al juramento hipocrático debe ser una cuestión de prioridad y necesitamos una formación humanística. Decíamos que en el nacimiento de la bioética existe la necesidad de un diálogo interdisciplinar, ciencia, tecnología, humanidades. Por supuesto, tenemos que fundamentar nuestra actuación, por ejemplo, en el campo de la ética clínica, de la ética médica, pues coherentemente con el conocimiento de nuestro propio hecho de saber precisamente que la embriología humana es el estudio del ser humano desde su inicio. Es muy importante y yo lo recomiendo también a los lectores o a la gente que esté interesada en documentarse mejor, conocer el colosal testimonio de un médico pediatra, genetista francés, Jérôme Lejeune, el descubridor de la trisomía del cromosoma 21, el síndrome de Down, que dedicó su vida precisamente a la protección, educación, estímulo de estos niños y de estas familias que están atravesando situaciones de dificultad, pero que en últimas nos deben conducir desde el punto de vista médico a la aceptación y mejoramiento de unas condiciones como efectivamente se ha logrado hacer. Todos conocemos muchos casos ya de situaciones que en determinado momento fueron consideradas desesperadas por alguien y con unas circunstancias emocionales, psicológicas tremendamente complejas, pero que con un buen apoyo, con una buena orientación y con un manejo profesional de altura, es decir, de verdadera intencionalidad terapéutica, efectivamente ocurre la aceptación y el manejo idóneo de estas situaciones difíciles. Doctor, con todo esto que usted nos ha estado mencionando, todo tan importante, y usted también como docente, porque también se ha desempeñado en esta área y en este campo, cuando uno llega a una clase, a veces el profesor le dice a uno, si se van a quedar con algo, quédense con esto. Entonces, acabamos de hablar del área clínica, donde hay una palabra clave que es esa fidelidad al juramento hipocrático, por ejemplo, al ciudadano a pie, a quienes están aquí de pronto que no son de esta área. ¿Cuál puede ser esa palabra clave para conservar esa ética en la vida, pues frente a las decisiones? ¿Cuál puede ser esa palabra clave que se les quede en el corazón? Pues Johanna, se me ocurre destacar la palabra respeto. La palabra respeto que significa mirar dos veces. Yo veo, como lo dice de manera muy aleccionadora Teresa de Calcuta, a Cristo en los ojos del otro, el que está en condición de dificultad, de mucha fragilidad. Yo diría que la palabra clave, respeto, nos invita a que siempre miremos dos veces y al mismo tiempo que nos miremos hacia nosotros mismos. Cada uno de nosotros necesariamente depende de la ayuda, del acompañamiento, del cuidado y del respeto de los otros, de quienes están a nuestro alrededor. Entonces me gustaría transmitir esa, esa cuestión del respeto como actitud, porque si tenemos una actitud respetuosa, no podríamos ser cínicos ni impertinentes, es decir, no podríamos dejar de tener en cuenta que la embriología humana nos está dando unos datos que pertenecen a la realidad, que no son opinión,
simplemente son datos de la realidad. Que una decisión como esa decisión reciente de algunos magistrados de la semana 24 es simplemente una decisión arbitraria, es una decisión que no tiene ningún sustento en una fundamentación, digamos, técnica o científica del conocimiento de la realidad de la vida humana desde el punto de vista prenatal. Estamos llegando también a un extremo de judicialización de los datos de la realidad que nos permiten en ocasiones tener una gente totalmente desorientada creyendo que se trata de avance, cuando en realidad lo que estamos es sometiendo el derecho a la arbitrariedad que tiene unas, digamos, razones ideológicas para que funcione. Repito, palabra clave, respeto, mirar dos veces, mirar al otro dos veces y conocerme a mí mismo en mis condiciones de fragilidad para ver que el respeto simplemente puede ser actitud de vida. Doctor, bueno, entonces yo lo quiero invitar para que en este momento veamos un video donde adicional a esta clave, a esta palabra que usted nos menciona, que es el respeto, también pidamos sabiduría, como lo hizo el rey Salomón, que le decía al Señor que le regalara un corazón sensato para gobernar, que le regalara un corazón sabio. Que nosotros a través de este momento, de esta pequeña oración, podamos pedirle al Señor sabiduría frente a cada una de las situaciones en la vida y las distintas decisiones que debemos tomar. Entonces veamos este video y ya nos vemos en un momento. Oración para pedir sabiduría. Señor, permítenos tener un corazón y una mente dispuesta a tu llamado. Que seamos instrumentos de edificación, de sabiduría en el Espíritu para que podamos llegar a muchos lugares que no conocen de ti. Ayúdanos, Dios, a encontrar el mejor camino para llegarle a los alejados. Tener con ellos la fuerza de amor y practicar una cultura del encuentro, de fraternidad y apoyo como lo propone el Papa Francisco. Estamos convencidos que con seguridad y paciencia fortaleceremos la comprensión para entender cada vez mejor tus designios y que a pesar de nuestras limitaciones podremos encontrar en ti el camino, el consuelo, la esperanza y el amor. Amén. Doctor, antes de que terminemos, yo me atrevo a decir también que si en este momento hay personas que están escuchando este programa o conocen a alguien al cual le puede servir todo este sustento del cual hemos estado hablando, también es válido revisar nuestra red de apoyo. ¿En quién nos estamos apoyando para tomar las decisiones? Entonces, doctor, ¿cuál sería una buena red de apoyo y cómo validar si estamos obteniendo una respuesta correcta o no? Yo creo que, por una parte, y quisiera aprovechar, Johanna, una pequeña reflexión adicional, y es, busquemos fuentes idóneas. Cuando nosotros leemos la prensa, vemos los noticieros, digamos, más populares en televisión, no solamente los noticieros locales de nuestro país, sino en general los noticieros del mundo. Tomemos un poco de distancia respecto al contenido emocional que está transmitiendo la noticia. Porque cuando ese discernimiento está apoyado precisamente en esas situaciones emocionales, entonces la ética se empieza a volver elástica y empiezan las confusiones y empieza la relativización de la verdad. Creo por una parte que eso es importante. Hay que verificar la idoneidad de la fuente. Igualmente estoy convencido en un porcentaje muy importante de profesionales de la salud, de los profesionales de la educación, de los sacerdotes encargados de la
de la formación cristiana de sus fieles, está también la cuestión de la idoneidad. Tenemos que acudir a personas que tienen claridad en sus criterios, que tienen una formación fundamentada en la verdad y en la capacidad del ser humano de acceder a esa verdad. El pensador español Ortega y Gasset decía en alguna ocasión que, que los que relativizan la verdad y la convierten en cuestión de apenas opinión son una especie de serpiente que se come a sí misma, porque dicen que no hay verdad, como si eso fuera cierto. La relativización de la verdad es uno de los graves problemas que nosotros vivimos en la actualidad. Ahora, debemos estar alerta, debemos buscar fuentes idóneas, específicamente en el campo, por ejemplo, de la dignidad de la vida humana naciente, documentos muy tradicionales de la Iglesia Católica, simplemente el Catecismo de la Iglesia Católica, o documentos como Donum Vitae o Humane Vitae, nos explican de una manera también perfectamente didáctica, comprensible, al acceso de quien quiera profundizar y enterarse un poco más. Y por supuesto, de fuentes idóneas en medios de comunicación, como es el caso de Amén Comunicaciones y de otros que afortunadamente están trabajando en la misma línea de la promoción y el respeto de la vida de todo ser humano. Tenemos muy buenas fuentes, también fuentes escritas. Eh, la idoneidad de la mente es clave. Yo creo que es muy importante, del mismo modo que uno cuenta, como decía ahorita, en un porcentaje muy importante de los casos, con profesionales de la salud fieles a su juramento hipocrático, fieles a su condición de ser sujetos respetuosos de la realidad. No digamos que aspiremos a que cada ser humano eh, viva una vida de absoluta, digamos, comodidad y bienestar, entendiendo la palabra bienestar de una manera muy estricta. No, lo que nos inspira es el bien, que es algo muy diferente al mero contenido de bienestar. Un profesional formado, idóneo, con una claridad respecto al sentido de su compromiso hipocrático, siempre nos dará unas palabras de apoyo y unas palabras de orientación y unas acciones de orientación benéficas que pues harán que realmente la medicina esté viva. En el momento en que los profesionales de la salud se conviertan en ejecutores de sentencias de muerte determinadas por terceras personas, es el ethos, es la razón de ser de la medicina lo que se habrá modificado. Y eso las lecciones de la historia nos lo enseñan. Simplemente nos tenemos que referir a los horrores que vivió la humanidad en la Segunda Guerra Mundial y en el juicio de Nuremberg se pusieron en evidencia. Por eso mencionábamos ahora que en el nacimiento de esta disciplina el respeto a la dignidad de las personas hace parte también de esa corriente, digamos, humanística que fundamenta esto que estamos tratando de transmitir como aporte para la conciencia crítica de la civilización tecnocientífica. Doctor, yo creo que tenemos una tarea y es que finalizado este espacio, pues uno, compartirlo con aquellas personas que sabemos les podemos hacer un bien y segundo, volverlo a ver con papel y lápiz para poder tomar nota y poder decir, listo, yo necesito de verdad hacer la tarea y necesito profundizar en esta área. Necesito elementos que me den esa conciencia crítica para que yo, como cristiano católico, que es donde en esta comunidad hermosa en la cual nos estamos reuniendo aquí en este programa de Hablemos, que podamos entonces hacer la tarea con lo que usted nos acaba de enseñar el día de hoy, con todos los elementos que nos acaba de brindar y que podamos cada uno de nosotros entonces pues tomar decisiones basados no únicamente en la emocionalidad ni en lo que nos quieren imponer, sino en la radicalidad y en la fundamentación de lo que pues en nuestra fe nos dicen el respeto a la vida.
Entonces, doctor, muchísimas gracias por haber estado acá acompañándonos y por la generosidad en el tiempo y en la información que nos ha transmitido. Encantado, Johanna, y muy agradecido, repito, con ustedes por esta invitación. Y ya que lo mencionabas al terminar, también hay una clave que yo creo que para la persona creyente no tiene ninguna duda ni ninguna dificultad. Imago Dei, imagen pues de Dios, cada uno de nosotros ha sido querido y está ante la condición de ser criatura. Y además, desde un punto de vista estrictamente humano, pues iguales a los otros, todos somos iguales, todos tenemos esa condición particular. Por lo tanto, es un imperativo de razón esta actitud de respeto ante la realidad y ante la razón de ser de las profesiones del cuidado y además de las sociedades genuinamente civilizadas que respetan a cada uno de sus miembros. Muchas Doctor, bueno, gracias, un fuerte Johanna. abrazo, gracias a usted y me despido de verdad pidiéndole a Dios que nos llenemos de razones no solamente desde nuestra fe, que serían más que suficientes en algún momento, pero que necesitamos ir más allá, remar mar adentro y tener claridad de todas estas razones que tenemos a nuestro alrededor, si es que necesitamos ahondar aún más. Dios lo bendiga, doctor, y un fuerte abrazo. Gracias, Johanna. Adiós.